Voy a partir la presentación, voy a compartirles la pantalla. Ustedes ya han pasado muy exitosamente por lo que es el CEPTED introductorio. Y todos van muy bien, yo los felicito. Muchos de ustedes ya lo habían hecho anteriormente, pero igual me ha gustado mucho la entrega de casos, la he encontrado muy interesante, los felicito porque en los casos se observa también cómo van aplicando lo que van aprendiendo en los módulos introductorios. Que recordemos, el primer módulo es marco teórico, el segundo es diagnóstico, luego viene diseño de estrategias, iluminación y paisajismo, perdón, y después el cuarto es el diseño, implementación y evaluación de estas estrategias. Así que hasta el momento vamos muy bien, y esta semana, el día lunes pasado, ya iniciamos lo que es el nivel intermedio de CEPTED. Este nivel intermedio en este diplomado CEPTED Online, lo que busca es trabajar temáticas bien específicas de la ciudad, en relación a la prevención del crimen a través del diseño ambiental. Y el primer módulo refiere a infraestructuras urbanas y espacios escolares, que especialmente está muy en vigencia con todo lo que está ocurriendo con la crisis mundial del COVID-19, y es un poquito lo que estábamos conversando antes de iniciar. Lo primero, para destacar a modo de introducción, es que, y lo sabemos aquellos que nos toca trabajar a nivel barrial, es que la infraestructura barrial es fundamental. La infraestructura barrial hace una gran diferencia en si hay más o menos seguridad urbana. Esta infraestructura barrial va dependiendo, también dependiendo del tipo de barrio y del tipo de ciudad. Hay infraestructuras barriales como las escuelas, que son súper importantes. También hay infraestructuras de salud, que en este minuto están en primera línea, son frente de línea, como se dice. Hay infraestructuras deportivas, hay infraestructuras como centros comunitarios, entre otras. Pasando directamente a la infraestructura urbana de hospitales, es muy importante destacar que desde la perspectiva de CEPTED, independiente de la escala, ahí estamos viendo en imagen unos mega hospitales o mega centros sanitarios de salud, uno entiende que dentro del mismo sistema de salud, el mismo sistema ambiental de salud, es como una microciudad. ¿Y por qué? Porque tiene operatorias y formas de uso que son bien particulares. Y en ese sentido tenemos que tratar de entender estas dinámicas para poder apoyarlas en términos de salud. Cuando estamos hablando en una crisis sanitaria, como la que estamos viviendo, en una crisis ambiental, obviamente que tenemos que ponerle muchísima prioridad a salvaguardar las infraestructuras sanitarias de nuestras ciudades, y salvaguardarlas en distintos aspectos, que no tengan paras de electricidad, que tengan abastecimiento, que los materiales clínicos, los materiales sanitarios puedan entrar de manera expedita, que se pueda llegar con los enfermos críticos de forma expedita, que se pueda retirar a los enfermos que ya han pasado su cuarentena o que fueron dados de alta también de manera segura y expedita. Otro tema muy importante es que estas infraestructuras sanitarias cuenten con un perímetro que sea seguro. Este perímetro seguro uno lo puede manejar de distintas maneras, No se me escucha, pero no es no escucho. súper importante que este perímetro seguro sea sea un perímetro que esté de acuerdo a lo que se conoce con la metodología CEPTED. Y nosotros recomendamos que tenga vigilancia natural, que tenga iluminación, puede tener un límite, puede tener rejas, hay muchas arquitecturas sanitarias que las tienen, pero que de alguna manera permitan la visibilidad, que haya una clara demarcación, de rutas, como se observa acá en las fotos. Si ustedes están mirando, existen como formas de indicar que de alguna manera se puede acceder por cierto lado o se puede salir por otros lados. Y esto es muy importante, tener claridad respecto a cómo van a desplazarse los usuarios, ya sean los usuarios que están siendo atendidos en estas infraestructuras hospitalarias, así como las familias o los mismos actores de este mundo hospitalario. Hablemos de los administrativos del centro hospitalario, hablemos de
de los doctores, de las enfermeras y todo este sistema hospitalario. Yo sé que a nivel barrial existen distintas escalas. Encontramos ciudades o barrios o colonias donde los consultorios a veces son súper chiquititos y tienen la escala de una casa, podríamos decir. Y quizás ahí no es tan complejo como lo que estamos describiendo en estos momentos, de que hay que entender el sistema sanitario, hay que entender lo importante de mantener la seguridad del perímetro, de que hay que entender el abastecimiento, la electricidad. Todos esos aspectos son importantes y en el caso de un consultorio más pequeñito lo que hay que hacer es adaptar la escala. Pero esos criterios tienen que seguir vigentes. Entonces, la primera infraestructura comunitaria que vemos en este módulo 1 es el del sistema sanitario o hospitales, que especialmente en esta crisis del COVID es fundamental. Una segunda estructura comunitaria que queremos destacar y que es muy relevante es la de los centros deportivos o lugares donde se hace deporte. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque de alguna manera, bueno, ahora no en términos de COVID, pero porque estamos todos bastante recluidos en casa, pero en un escenario donde sí se puede juntar la comunidad, donde sí hay esparcimiento, obviamente que los centros deportivos, los centros, la infraestructura comunitaria para hacer deporte es muy importante. Es muy importante porque congrega a la familia completa. Ustedes ven en la imagen que estamos observando jóvenes que están haciendo skate, ese es un skate park, y puede ser una tremenda herramienta para una estrategia de prevención del delito a través de CEPTED, especialmente de CEPTED de segunda y tercera generación. Después, hablando de los centros deportivos y esta infraestructura deportiva, también, al igual que los centros sanitarios, podemos hablar que existen distintas escalas de estos centros deportivos. Podemos tener desde una mini placita a escala de barrio, a escala de colonia, que realmente aporta a la comunidad por una microescala, pero también podemos hablar de infraestructura deportiva más grande, que también es muy bienvenida. Y es muy bienvenida porque esta quizás infraestructura deportiva más grande puede hacer una oferta de actividades más amplia y diversa, y en paralelo así tenemos una pequeña infraestructura deportiva. Y nuevamente tenemos que preocuparnos, aplicando la metodología CEPTED, de los 5 principios de CEPTED, más los principios nuevos de tercera generación, de si existe vigilancia natural, si existe control natural de acceso, suficiente reforzamiento territorial, mantenimiento, participación comunitaria, si hay una agenda de cómo se gestiona las actividades de esta infraestructura deportiva, y especialmente de CEPTED de tercera generación, por ejemplo, cómo se mantiene en términos de salud pública, cómo se mantiene en términos de trascendencia o de identificación con este espacio, si es que es muy emblemático a nivel comunitario. Los centros deportivos son una gran estrategia en política pública también. Pusimos esta imagen porque hay varios gobiernos, yo creo que varios de ustedes han participado en programas así, a nivel hispano, por lo menos que yo conozco, que han invertido muchos programas de fútbol o muchos programas de hacer multicanchas por iniciativas de prevención de la violencia. Y claramente que es mucho mejor tener a los jóvenes jugando y gastando energía en algo muy positivo como el deporte, a que estén como desertores escolares o que estén en los barrios. Entonces, efectivamente, los programas deportivos bien dirigidos, con una apropiada infraestructura deportiva, pueden ser de muchísima utilidad. Luego existe una tercera infraestructura urbana que es muy importante a considerar en los proyectos y en los barrios, que son los centros comunitarios. Si nosotros queremos generar cohesión social y queremos hacer que la comunidad sea activa y que de alguna manera nutra el proyecto CEPTED y sea parte de la estrategia de seguridad urbana, sin duda que el dónde se junta la comunidad es muy importante de resolver. Y en ese sentido los centros comunitarios son un corazón del grupo comunitario, y este corazón puede tener distintas formas también. Hay lugares que tienen mejores centros comunitarios, quizás más amplios, más diversos, y hay otros que tienen centros comunitarios que son muy chiquitos, pero no por eso van a funcionar peor. Y es importante que sea un espacio que realmente identifique a los distintos miembros de la comunidad y que sea un espacio que aplique los principios de CEPTED y que también sea muy cuidado por la comunidad.
Estos centros comunitarios a veces tienen que ver con escuelas y otras veces no. Me ha tocado algunos barrios o comunas donde carecen de un centro comunitario como tal y lo que hacen es que cuando cierra la escuela, se utiliza la escuela o el liceo para poder juntar a la comunidad. A veces eso también se llama escuela abierta y no es un mal modelo siempre y cuando la comunidad pueda cuidar y sostener esta infraestructura comunitaria. En México, por ejemplo, me ha tocado presenciar la instalación de diversos centros comunitarios con distintas escalas. Lo que nosotros siempre recomendamos en ese sentido es que la comunidad también sea parte del diseño inicial de estos centros comunitarios, que no se le pregunte ex post o se le inaugure el centro y recién ahí se le presente el centro a la comunidad, sino que ojalá que la comunidad sea parte del diseño completo de este centro comunitario. De esa manera nos aseguramos que la comunidad lo sienta como propio. Una siguiente infraestructura comunitaria que es fundamental es la escuela, que es un poco la parte más gruesa de lo que enseñamos en este módulo de infraestructura y escuela comunitaria. Y nosotros nos referimos siempre a la idea de generar escuelas seguras. ¿Cómo podemos generar escuelas seguras en nuestras colonias, en nuestros barrios, para que de alguna manera contribuyan con el barrio, pero también de otra manera permitan que nutran el barrio, pero permitan que también sea una relación simbiótica o una relación de viceversa? Tanto se nutra la escuela como el barrio y el barrio de la escuela. Lo que buscamos en este sentido es que haya una adecuada gestión escolar y disciplinar. Espérame. Hay un sonido de fondo, creo que es Mario. Ahí apagué a Mario para que no sonara de fondo. Eso. Lo que se busca acá es una adecuada gestión escolar y disciplinaria, la presencia de estrategias de manejo conductual, instrucción efectiva por parte de los profesores y un diseño y uso y supervisión de los espacios escolares. Cuando uno diseña espacios escolares seguros, el primer objetivo, más que la seguridad, es que se logre la educación del estudiante, porque para eso son las escuelas. La educación holística, integral, educación en valores, educación en respeto, educación de acuerdo a las mallas curriculares de todos los ministerios de educación de cada país. Pero para que eso se logre, para que logramos ese objetivo de una educación de calidad, necesitamos tener una escuela segura, porque si no, es muy difícil lograr una educación de calidad. En ese sentido, nuevamente proponemos que se implementen los principios de la metodología CEPTED y de alguna manera a este enfoque se le adhieren algunos principios también que se llaman principios de buen trato. Por ejemplo, el promover la vigilancia natural, fomentar el control natural de los accesos, estimular la confianza y la colaboración entre los miembros de la comunidad escolar, reforzar la identidad con el espacio escolar. Básicamente esos son los principios, más los de buen trato que les voy a explicar a continuación, los que nosotros fomentamos cuando una escuela quiere diseñar lo que se llama un plan de seguridad escolar. El plan de seguridad escolar, entonces, lo que busca es primero lograr el objetivo, que es estudiar y aprender, para lo cual tiene que proveer la seguridad escolar necesaria para que se logre este objetivo. Acá nos metemos de alguna manera al mundo de los jóvenes y de los niños también, que es un mundo bien fascinante. Ustedes, varios han visto ya los videos de la nube de los sueños que nosotros hemos compartido. La nube de los sueños se puede hacer en escuelas o fuera de ellas, pero sin duda que en escuelas nos ha dado muy buenos resultados, donde la comunidad escolar en pleno, en distintos niveles de desarrollo, puede soñar cómo visualizan su propia escuela o un parque o una renovación en el barrio. Hay un autor que escribió un libro que lo encuentro muy, muy fascinante y se lo recomiendo si es que no lo han leído, que se llama Francesco Tonucci, que escribió La ciudad de los niños. Es un libro muy interesante. Francesco Tonucci es italiano, pero ha hecho una gran revolución en pedagogía, en psicología y en urbanismo, podríamos decir, respecto al peso que tiene la voz de los niños
en políticas públicas y en cómo debieran planificarse las ciudades y de alguna manera planificar la democracia de estas ciudades considerando la voz de los pequeños. Él ha implementado cabildos, que son cabildos de niños en Italia y en diversas partes del mundo, así que después se los vamos a poner en plataforma para que lo puedan buscar en internet. Pero yo extraje de ese libro, yo extraje este pequeño texto que me gusta mucho, que dice, se los voy a leer, dice, antes teníamos miedo del bosque, era el bosque del lobo, del ogro, de la oscuridad. Ahora en lugar de los miedos, las inseguridades, los riesgos, los peligros, los sustos para muchos niños es la ciudad, su ciudad. El lugar en el que han nacido, en el que juegan poco, en el que pasean acompañados, en el que se van haciendo mayores vigilados, entre coches, asfalto, vallas y señales de todo tipo. ¿Cómo debería ser una ciudad que tuviese en cuenta a los niños? Más cómo habría que diseñar y planificar una ciudad a la medida de los pequeños. ¿Qué principios políticos deberían regir las actuaciones de municipios y técnicos para que ese lugar permitiese crecer con seguridad, autonomía y garantía? Y termina con una pregunta que es muy válida, yo creo, para nuestras estrategias. ¿Es el niño un instrumento fiable de manera para calibrar la humanidad y la bondad de la urbe? Ahora vamos a pasar a ciertas definiciones que son importantes de considerar para sus proyectos y casos de trabajo. Lo primero es definir qué es seguridad ciudadana. Y la definición que pusimos es capacidad de los ciudadanos como agentes activos de involucrarse en la solución de sus problemas de seguridad a través de sus organizaciones o prácticas sociales que contribuyen a disminuir el delito y el temor. En ese sentido es muy importante entender un giro, por ejemplo, que se hace desde la seguridad pública a la seguridad ciudadana, donde el vecino y la vecina toman un rol muy activo. ¿Qué entendemos por comunidad escolar? Cuando nosotros trabajamos al interior de una escuela o en el contexto o perímetro de la escuela, sin duda que nuestra comunidad de foco con la que vamos a trabajar es la comunidad escolar. Entonces la definimos como un grupo de actores del ámbito escolar, tales como profesores, padres, alumnos, directores administrativos, entre otros. Incluso, dependiendo de cada caso, se pueden considerar los vecinos que son inmediatos vecinos de la escuela. Promoción del buen trato. ¿Qué es lo que busca la promoción del buen trato? Propiciar el bienestar y las condiciones adecuadas que favorezcan una vida saludable en todos los aspectos, para todos los miembros de la comunidad beneficiada por la estrategia. Así como la violencia lamentablemente se aprende y se reproduce, el buen trato también se aprende y se reproduce. ¿Qué es la prevención temprana de la violencia y el delito? La definimos como aquellas estrategias y medidas socioambientales que buscan reducir el riesgo de ocurrencia de actos de violencia y delito y sus efectos perjudiciales sobre las personas y la sociedad, incluyendo el temor a ellos, pero en una edad temprana. La prevención temprana busca actuar entre que el niño nace y que tiene 5 años de edad. Y eso basado en evidencia. La evidencia ha mostrado que mientras antes, más tempranamente, nosotros intervenimos en comunidades de riesgo, en factores protectores, tratando de reducir factores de riesgo, podemos tener mejores resultados en reducción de violencia y delito. ¿Cómo se enfoca esto en términos de recomendaciones de diseño? Tenemos que considerar 3 ámbitos que son muy importantes, siempre recomendamos, pueden ser más, pero estos son los básicos que nosotros recomendamos en CEPTED. Primer ámbito, entender cuál es el contexto urbano donde se inserta la escuela. Es muy distinto en una escuelita que está, por ejemplo, en un espacio rural, que no está rodeado de ciudad, a un espacio que sí está rodeado de ciudad. Están interactuando otras variables, entonces lo importante es entender en qué contexto se sitúa la escuela y qué variables circundantes están interactuando. Luego, existe un concepto importante en Escuela Segura que es la ruta escolar segura. Los alumnos, de alguna manera, y la comunidad escolar entera, se tiene que desplazar hacia la escuela y luego se tiene que ir de la escuela. Por lo tanto, por más que nosotros hagamos que la escuela sea muy segura, tampoco sirve que la tengamos como una isla segura, porque en algún minuto estos usuarios de la escuela tienen que salir. Y en ese sentido pueden quedar vulnerables. Por lo tanto, ¿cómo definimos
la o las rutas escolares seguras a la escuela es muy importante. Luego está el emplazamiento de los perímetros del edificio. Nuevamente, como lo veíamos con las infraestructuras sanitarias, el cómo definimos el perímetro de la escuela es fundamental. Y ahí aparecen unas imágenes de unos niños que están pintando su perímetro, están pintando el muro de su escuela, porque efectivamente ellos quieren darle un significado a este muro, quieren mandar un mensaje comunitario. Y nuevamente la reflexión, es muy distinto tener un perímetro que parece una cárcel, donde el mensaje es totalmente de arquitectura defendible, a un perímetro que puede tener un muro, pero que de alguna manera los niños utilizan para poder comunicarse con el entorno. Otro aspecto que es fundamental en las escuelas seguras son los patios interiores, y cómo se ve y se es visto desde estos patios. En este sentido, es fundamental que los patios sean como mini plazas, que de alguna manera incorporen los principios de CEPTED, de vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento y participación comunitaria, evitando lugares trampa, que de alguna manera puedan ser vigilados también por los administrativos y los directores, pero que permitan distintos espacios de encuentro para que se vaya potenciando la comunidad. Acá vamos a pasar por lo que yo les comentaba, la ruta segura, el emplazamiento, el perímetro. Este es un punto muy importante. Yo sé que muchas escuelas se protegen mucho para que efectivamente no les den drogas o de alguna manera incluso no reciban balas desde el exterior, la comunidad estudiantil, pero de alguna manera hay que manejar un balance entre cuánto me encierro y cuánto puedo ver de lo que está ocurriendo en el exterior. Y ese balance es importante incluso para la seguridad interna de la escuela. Así que cuando ustedes estén trabajando con escuelas seguras, o en sus casos de estudio que ahora están desarrollando, y que es importante que vayan incorporando qué vínculo existe con la escuela, también consideren esto, de que los perímetros sean semipermeables. También es importante entender cómo es el contexto urbano, como ya les comentaba. ¿Existe un solo edificio o son varios edificios? ¿Hay una pared continua de edificios o son edificios aislados? Es importante hacer ese análisis. En esta imagen y en este croquis observamos lo importante que es también la vigilancia natural, pero una vigilancia natural en distintos niveles. Y eso va a depender mucho de la tipología constructiva de la escuela. Los pasillos o la forma en que uno circula por esta escuela también no da lo mismo, es importante. Y es importante cuánto podemos ver y ser vistos. La posición de dónde está la administración de la escuela es importante. Por ejemplo, en esta foto se observa que ahí se ubica la oficina del rector o del director de la escuela, y si ustedes ven, de alguna manera está muy opaca esa puerta. Nos invita a entrar y genera una gran distancia con el mundo estudiantil. Entonces, tenemos que pensar bien en el conjunto del recinto escolar, dónde se va a ubicar el director y de qué forma se va a diseñar la oficina del director. Los muros de la escuela, tanto exteriores como interiores, es muy importante, y nosotros sugerimos siempre que sean antivandálicos, por el tema de la limpieza. Muchas veces cuesta mantener escuelas que estén siempre limpias, especialmente dependiendo de dónde éstas se insertan. Por lo tanto, es fundamental que sean fáciles de lavar los muros, por si se hace grafiti o si se hace algún tipo de vandalismo. También hay otro aspecto de la seguridad que tiene que ver con la seguridad, antiincendio. Y esta seguridad antiincendio, espérense un poquito, que parece que se dejó de... Voy a volver a compartir la pantalla. La seguridad antiincendio, como se dice, tiene que ver cómo nosotros diseñamos y pensamos en un plan DAISY de evacuación de incendios, también de terremotos, en el caso de que existan la posibilidad de terremotos, y en este sentido, cómo abren las puertas es muy importante. Dependiendo de cada país, existen igual regulaciones que ya están globalizadas y normalizadas a nivel mundial respecto a esto, pero una seguridad escolar entonces no solamente tiene que considerar
que no exista violencia escolar, que no exista venta de consumo de droga, que no existan balaceras, que no existan, ¿cómo se dice?, riñas, que no exista el bullying o matonaje, sino que también debe considerar lo que es la seguridad antiincendios y la seguridad antiterremoto. Otro aspecto fundamental de la escuela segura es la calidad espacial de las clases. Como les dije en un comienzo, el objetivo primordial de una escuela segura es el aprendizaje. Y por más que uno evite crimen, evite violencia, evite bullying, si las salas están, por ejemplo, en el trópico, están muertos de calor y no tienen forma de ventilarse, ya sea ventilación mecánica o ventilación natural, quiere decir que están muy mal diseñadas las salas, si no tienen suficiente sombra, si los baños no están suficientemente limpios. Por lo tanto, es muy importante proveer salas que sean muy apropiadas para el logro de los objetivos educativos. Y también los baños. A mí me ha tocado mucho recorrer, especialmente en Centroamérica, con Carlos, Mercedes y otros colegas CEPTED, baños en escuelas que están muy mal mantenidos y que son realmente deficientes. Y también uno tiene que entender que está acompañando el desarrollo de un niño o niña desde la edad más temprana, y que este niño o niña se mira en el baño, se mira en el espejo, va desarrollando su identidad, y que tener malos baños o malos espejos es la parte como más íntima del recinto escolar para la comunidad escolar. Entonces es muy importante que los baños sean muy seguros. En ese caso, además, ustedes ven una puerta que es semitransparente para que se eviten agresiones sexuales al interior de los baños. Cuando nosotros tenemos incorporados estos principios, ¿cómo se lleva a cabo un plan de seguridad escolar o de acción escolar? Con las 4 fases de proyecto de CEPTED, de lo mismo que veíamos en el módulo de la semana pasada. Se realiza un diagnóstico, un diseño, una implementación y una evaluación. El diagnóstico tiene que, ojalá, construir una línea base y se hace de forma participativa con la comunidad escolar, lo mismo que el diseño, la implementación y la evaluación. Y lo ideal es que el plan de seguridad escolar se pueda hacer con evaluación de proceso, resultado y de impacto. Acá de alguna manera hay un poco imágenes que muestran la experiencia de la nube de los sueños, la primera nube que se realizó en Chile el año 2006, que fue una gran nube. Participaron 10.000 niños de todo el país, y en cada una de esas tarjetitas que ustedes ven ahí, que están colgados en un museo que se llama el Museo de la Moneda, que está al frente de la Casa de Gobierno, estos niños soñaron cómo querían su barrio. Fue un gran esfuerzo, nos ayudó la Fuerza Aérea, nos ayudó el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la Policía, fue una coordinación nacional para levantar este gran diagnóstico. Un 10% de esta muestra se analizó junto con un equipo interdisciplinario. Y lo interesante fueron los resultados que se obtuvieron de ese análisis. Con esos resultados se produjo un informe muy interesante que se llama Sueña tu ciudad, y ese informe se compartió con el Colegio de Arquitectos. Y en la Bienal de Arquitectura, que son estas imágenes que ustedes están viendo, se invitó a gran parte de los niños que habían participado, al menos en la región metropolitana, a poder participar de la devolución de este informe. Fue muy bonito ver cómo los niños reconocían sus dibujos y se sonreían y se alegraban mucho de ver que su voz había sido considerada y que además estaban presentes en un museo tan importante. Otro aspecto muy bonito es que se invitó a autoridades, alcaldes, directores de empresa, y ellos tomaron asiento y se les pasó el micrófono a los niños. Esto fue muy importante. Este fue un foro organizado por niños, liderado por niños, donde ellos mismos se preguntaban respecto a este informe y querían profundizar en las ideas que habían encontrado importantes. Entonces, de alguna manera, contestando un poco la pregunta de Francesco Tonucci, que yo les leía anteriormente, ¿es el niño un instrumento fiable de medida para calibrar la humanidad y la bondad de una urbe? Podemos decir que hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, que el niño sí es un instrumento fiable para calibrar la humanidad y la bondad de la urbe, y que por lo tanto es muy importante darles espacio para que ellos puedan opinar y que su voz tenga relevancia.
por ejemplo, en este escenario de COVID, que están pasando tantas situaciones a nivel urbano, a nivel mundial y a nivel de seguridad urbana, sería muy importante hacer encuestas y preguntarle a los niños cómo se sienten, qué ideas tienen, cómo mejorarían la convivencia, por ejemplo. También descubrimos que este debe ser parte activa, tomador de decisiones y gestor en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias de CEPTED para espacios escolares seguros. Tienen que tener una voz activa en el diseño de un plan de seguridad escolar. También que el niño es un movilizador familiar y por lo tanto es una puerta de entrada para intervenciones donde a veces hay familias que están muy bloqueadas y que no quieren ser intervenidas. El espacio escolar debe ser la plataforma para intervenciones holísticas de prevención de violencia y del delito. Nos ha pasado en distintas intervenciones que niños y niñas sí están muy abiertos y son muy capaces de integrar rápidamente soluciones que a veces a nosotros los adultos nos cuesta mucho visualizar. Entonces esta flexibilidad, esta permeabilidad que ellos presentan y esta creatividad la podemos usar a favor. Educadores y padres tienen la oportunidad de cambio activando el patrón interno creativo, justamente lo que les estaba diciendo, que de alguna manera, si nosotros miramos más a los niños y conectamos con el niño interno o niña interna que todos tenemos, de alguna manera podemos también recurrir a esos recursos internos creativos e integradores que a veces perdemos en el proceso de la adultez. Y también entender que no hay un solo tipo de solución, sino que hay intercambio de experiencias exitosas y que por eso este tipo de foros, este tipo de cursos es muy importante porque así aprendemos lo que ocurre en una escuela y lo podemos comparar con lo que está ocurriendo en otra escuela de la región. Voy a parar, compartirles la presentación y les voy a abrir el espacio a los comentarios o consultas, si es que tienen. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola Emma, ¿cómo está? Bien, bien. Excelente y me fascinó. Hay muchas cosas que aprender. Karena, por ejemplo, hay escuelas, bueno, las escuelas de los barrios donde yo estoy trabajando, por ejemplo, la 15, ya tiene perímetro, ni siquiera tiene un cerco. La Gran sí tiene un cerco. Dentro de la colonia, barrio La Laguna, no hay escuelas. Pero me llama mucho la atención aquellas escuelas que tienen altos muros para proteger. Entonces, esas escuelas deberían de tener muros pintados con mensajes, muros artísticamente pintados para paliar un poquito ese encierro perimetral. La verdad, Emma, es que depende cada caso, porque esa es una posible como alternativa de solución, pero depende de cada caso. Lo que nosotros siempre les sugerimos es que hagan el diagnóstico y que realmente detecten primero cuál es el problema CEPTED que quieren trabajar en la escuela y que después vean la cartera de intervenciones y puede ser que esa sea una de las intervenciones sugeridas o que la misma comunidad quiera tener más identidad y quiera mandar mensajes comunitarios, pero puede estar combinada con otras. Entonces lo primero sería siempre hacer su buen diagnóstico CEPTED al interior de la escuela y en relación a su contexto. Esa sería Macarena, Sí, Max. Gracias. gracias Maca. Quería yo poner en contexto un tema que normalmente suscitan, creo que en todos los países de Latinoamérica, especialmente en temas de desarrollo de escuelas seguras. Sí. Normalmente uno de los problemas que se dan es que no tanto al interior, sino afuera, ¿no? Estamos hablando en las calles, los vecinos, los comercios aledaños. Aquí los municipios tienen ordenanzas donde te dicen que a 200 metros de una escuela no puede haber ciertos comercios específicos, como por ejemplo tiendas o licoreras o discotecas y cosas de esa naturaleza. Lo existe, hay. Sin embargo, no se cumple muchas de las veces y alrededor de los colegios y de las escuelas se ubican estos comercios que de alguna u otra manera
son focos de inseguridad para nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Entonces, ¿cuál consideran ustedes o crees tú una estrategia, a pesar de que normalmente el control del orden público y de las autoridades debe ser así? Sin embargo, siguen habiendo estos temas. Lastimosamente, el diseño de las viviendas, las casas, da para que tengan comercios y muchas veces esos comercios se vuelven también, acá decimos guarida, o a escondites de otro tipo de actividades que lo que hacen es perjudicar a nuestros jóvenes y alumnos. Entonces quería ponerles en contexto esto para ver cómo podemos apoyar a erradicar esta situación. Muy buena pregunta, Max, porque nos pasa a todos. Siempre tenemos algún tema de amenaza o vulnerabilidad de ese tipo cerca de nuestros entornos escolares. Te puedo contar un poco lo que hemos hecho desde la práctica. No necesariamente significa que resulta en todas partes, pero hemos trabajado con escuelas sin plan escolar y en otras con plan escolar. Y nos ha dado mucho más resultado, más potente, tomar el proceso de hacer planes escolares de seguridad, que toma tiempo quizás, que toma harta participación interna, porque una vez que una escuela tiene un plan que puede visualizar estas amenazas, lo que hemos hecho y que funciona para control de la amenaza o para una reacción más rápida es que una vez con el plan escolar acordado por la comunidad, liderado por el director o directora de la escuela, nos presentamos con el alcalde y nos presentamos ante la policía. Y lo que hacemos es que los sumamos. Le pedimos al alcalde y a la policía un representante policial y municipal que forme parte de la mesa del plan de seguridad escolar. Y esta mesa sesiona cada 15 días o una vez al mes y mantenemos de manera viva el plan. Porque muchas veces ocurría acá en Chile que el plan se escribía y se guardaba en el escritorio del director, pero no se hacía un proceso vivo de gestión. Y al ser un proceso vivo, por ejemplo, lo que logramos invitando representantes municipales es que fueran mucho más estrictos en dar permisos de uso de suelo respecto a evitar el consumo de alcohol cerca, estar fiscalizando, porque si no, antes, si no teníamos esta mesa de seguridad escolar o no teníamos este plan, se demoraban mucho más en fiscalizar. También respecto a la policía, logramos una respuesta frente a una denuncia, por ejemplo, mucho más rápida, porque teniendo un miembro de la policía en la mesa de seguridad escolar, es otra cosa. Ellos ya conocen el plan, conocen los actores y responden de manera mucho más rápida. Incluso en Chile lo que hacemos para conectar mucho a la policía con las escuelas es que invitamos a policías a hacer cursos de prevención al interior de las escuelas. Vienen con perritos, muchas veces perritos adiestrados, y empezamos a tratar de generar ese vínculo. Y eso nos ha dado mejor resultado. No quiere decir que hemos eliminado absolutamente todos los delitos o todas las amenazas, pero ha funcionado mucho mejor. No sé si eso como que responde un poquito a la pregunta. No sé si alguien más muchas gracias. quiere hacer algún comentario. Pueden levantar la manita ahí en los participantes y yo les doy el micrófono. Ahí, ¿quién? Emma, levanta la manito. Emma, ahí te... Otra vez pregunto. Entonces, Macarena, para hacer los planes, tiene que participarse, sí, porque, o sea, sentarse todos los involucrados y estar evaluando periódicamente el plan. Exactamente, Emma. Es lo mismo que si habláramos a un nivel municipal, cuando tenemos un plan comunal de seguridad, es a nivel de la escuela. Porque también los problemas delictivos van cambiando. A veces nos encontramos con violencia escolar. Yo mencioné varios. Tenemos violencia, por ejemplo, de profesores a estudiantes, tenemos violencia de estudiantes hacia profesores, tenemos violencia entre pares, a veces tenemos consumo y tráfico de drogas, tenemos consumo y tráfico de alcohol, tenemos balaceras. Hay un sinfín de problemáticas que podemos presentar en un colegio y van variando a veces. Entonces es importante tener actualizado el diagnóstico y actualizar las estrategias de reacción. Gracias, muy bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Carlos, tú que...
puedes contar cómo va también el webinar de ICA. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy día yo creo que Macarena ha estado tocando una serie de temas y cada uno de ellos da como para una clase completa. Con respecto al tema de las escuelas, como acaba de mencionar Macarena, estamos preparando un webinar que va a venir a fines de mayo, y donde hemos estado trabajando con un equipo de la ICA para presentar el tema de la prevención de escuelas, pero de violencia escolar, pero desde un punto de vista integrativo. Entonces estamos trabajando el tema de la infraestructura física, el ambiente físico, el ambiente social, pero también el ambiente emocional. O sea, como lo dije en algún momento yo, o sea, lo duro, lo blando y lo sutil. Lo duro de la infraestructura, lo blando de las relaciones sociales, comunitarias, y lo sutil que es la relación que cada persona o cada joven tiene consigo mismo. Entonces, va a ser muy interesante, les sugiero que se mantengan todos atentos a las invitaciones, a la promoción, y ahí vamos a presentar el trabajo que hemos estado haciendo ya durante bastante tiempo con un equipo muy bueno, muy excelente de colegas de todos practicantes de CEPTED. Por otro lado, Maca, quería comentar un poquito sobre el tema de la infraestructura comunitaria, y especialmente hoy día en la visión esta de la crisis sanitaria que tenemos con el COVID-19, la importancia que tienen dos cosas: los espacios de infraestructura en los cuales la comunidad se siente identificado, cómo están diseñados, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la organización comunitaria. En el marco de mi trabajo creamos lo que llamamos los centros de calidad de vida, que son espacios de infraestructura comunitaria, pero que están diseñados, o sea, por diseño ya vienen preparados como para asumir tipos de actividades de salud. Entonces, por ejemplo, los lavamanos, los baños que tiene cada oficinita de trabajo están separados, que es una condición básica, ¿no es cierto?, dentro de la infraestructura médica que se requiere. Hay entradas separadas, hay salones de clases donde tienen todo su elemento, proyectores, qué sé yo, cocinetas. Y esos espacios hoy día, además de ser utilizados para el manejo de la crisis, están siendo administrados por la misma comunidad que ha tomado un rol participativo muy fuerte. Entonces, solamente quiero destacar que no es el tamaño de la infraestructura que se vaya a realizar, sino que también la visión que se tiene de cómo se va a utilizar esta infraestructura y cuáles son las posibilidades que tienen. Y hoy en día, pensar técnicamente cómo estas infraestructuras van a servir los temas de salud es muy importante. La otra cosa, y esto es como para los colegas arquitectos, diseñadores, técnicos, durante el proceso de construcción es muy importante todo lo que tenga que ver con aislamiento, ¿no sé?, aislación de humedades para evitar hongos, que son factores, ¿no es cierto?, contaminantes. Todo lo que tenga que ver con posicionamiento de ventanas para poder generar buena ventilación natural. Hoy día se sabe que el COVID puede estar dentro de una habitación por horas, se puede quedar ahí, ¿no es cierto?, en microgotículas, pero lo único que lo puede sacar es un buen sistema de ventilación natural y obviamente asoleamiento. Entonces, estas pequeñas unidades tienen que estar diseñadas técnicamente, y eso es un desafío y un aprendizaje también para muchos de los colegas, porque hay que entrar en un tema de diseño de salud o de espacios que puedan dar atención a la salud comunitaria con muy poquitos recursos a veces. Entonces creo que esto es un gran tema que todavía tiene mucho por delante y que es toda un área de desarrollo, pero que realmente se nos va a venir como un tema muy fuerte para apoyar el trabajo comunitario.